Señor Castillo, tiene usted la palabra. Bueno, ya nos hemos perdido un poquito, ¿no? Un punto tan largo como el anterior, en el que yo pediría que nos ciñéramos también un poquito más a los puntos y esto no se convirtiera en secciones de cuéntame, porque en todos los plenos parece que al final hay que irse 4 o 5 años para hablar de los temas vigentes. Sé que es importante el pasado porque el pasado nos condiciona el presente y nos va a condicionar el futuro, pero por favor intentemos ceñirnos un poquito más a los temas y no alargar tanto los puntos, más que vamos por el principio de los distintos puntos, ¿no? Nosotros en este punto nuestro voto va a ser en contra, y va a ser en contra un poco con lo que hemos comentado en el anterior punto, ¿no? Que al final todas estas decisiones políticas al final tienen un coste en el ciudadano, porque esto es un impuesto directo al ciudadano y es el que lo va a pagar. Estamos a favor, eso sí, de la bonificación a los vehículos eléctricos, porque es lo que recoge esta propuesta, pero también es verdad que la mayoría de los habitantes de los barrios no usan coches eléctricos. El 99%, me atrevería a decir, seguimos usando coches de diésel o gasolina. A mí me gustaría, esta vez yo sí me iré un poquito al pasado, ¿no? Y a lo mejor se me va a acusar de demagogo, etcétera, etcétera, pero bueno, ya estamos acostumbrados. En el que, en un artículo de prensa del Partido Andalucista, en un pleno muy parecido, 2008, digo la fecha, ¿no? Por si queréis contextualizarlo, 23 del 11 de 2008, diariosur.es, un pleno muy parecido a este, donde se mencionaba también el tema del IBI, se hablaba de la subida de vehículos de tracción mecánica y era el PSOE el que subía los impuestos. Se decía lo siguiente, ¿no? Para los andalucistas barreños no se puede permitir esta subida de impuestos en estos momentos, porque en plena crisis económica que afecta a cientos y cientos de barreños, este nuevo aumento lo único que hace es más daño a la economía familiar. El PEA barreño defiende como única alternativa a la situación actual de crisis, en lugar de subir impuestos y castigar a la ciudadanía, lo que debiera hacer el ayuntamiento es recortar en gasto innecesario del ayuntamiento. Esto es un fragmento, obviamente, porque también ese artículo de prensa se contextualiza con el momento en el que se echa en cara cosas al gobierno socialista que no creo que tenga que traer ahora. Pero sí me gustaría sacar, digamos, el fondo del asunto, que es que al final las decisiones políticas siempre acaban pagando los ciudadanos. Yo sé que esto es una postura muy demagógica, porque podremos decir que si no hay impuestos, ¿dónde se pagan los servicios públicos y cómo se mantienen las cosas? Nosotros lo que decimos es que, siguiendo, y eso lo vamos a ver en el punto más adelante de las empresas públicas, que se busquen responsables y que no siempre los que paguen los platos rotos sean los ciudadanos. Nosotros nos vamos a votar en contra porque creemos que, aunque es de obligada, porque va en el plan de ajuste y en los distintos planes que el ayuntamiento se ha acogido y que hay que subirlo, creemos que es un golpe más en un momento en el que las economías familiares no están precisamente en su mejor momento, que con esta actualización que nosotros no vamos a entrar, porque es cierto que era legal, es cierto que había terrenos y casas que no pagaban lo que debían pagar, pero que ahora mismo, y nos alegra haber escuchado las explicaciones del equipo de gobierno, no creemos que sea el momento y creemos que no es bueno para la economía de las familias, que ya de por sí soportan mucho impuesto a nivel estatal, autonómico y local. Señor Domínguez. Sí. Yo ya lo que tenía que decir sobre el impuesto lo he dicho antes. Sí, decir que, como dice Rubén, pues prácticamente el 99% de los recibos son de los coches normales, y esa subida pues a todos nos va a costar, en referencia al recibo que pagamos anteriormente, un 19% más. Señor Gil. Sí, nosotros, no es una medida que llevásemos en el plan de ajuste. Hemos siempre evitado subida de impuestos directas a los ciudadanos, a pesar de la situación económica.
Y además, ante la situación económica financiera del Ayuntamiento, lo que sí es claro y es responsabilidad del equipo de gobierno la sostenibilidad de las cuentas públicas, ¿no? Eso lo hemos hablado muchas veces y hoy precisamente en este pleno. Nosotros no podemos aprobar la subida, estaremos vigilantes siempre con las medidas de ajuste para sobre todo el sostenimiento de las cuentas de este ayuntamiento. Y lo que sí queremos, bueno, pues que exista un compromiso no a mucho plazo, siempre y cuando la situación económica del ayuntamiento mejore, de poder regular este tipo de impuestos que afecta a los ciudadanos. Por lo tanto, el posicionamiento nuestro es abstención. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, en un sentido parecido al que se expresaban tanto el señor Castillo como el señor Domínguez, evidentemente esto se trata de un impuesto indirecto, de un impuesto que afecta a la mayoría de los vecinos y vecinas de este municipio, afecta a todos los ciudadanos que posean un vehículo de diferentes características, independientemente de su situación económica. Y en tiempos de crisis, mientras hay vecinos y vecinas que lo siguen pasando mal, y no es tirar de la demagogia, aplicar subidas de impuestos de un 20% como es este nos parece una auténtica barbaridad, y por supuesto que desde el PSOE no vamos a aprobarla, teniendo en cuenta dos conceptos muy claros. En primer lugar, que esta es una revisión que se trae 2 años después de ya haberlo subido en su momento. Por ejemplo, para un turismo de los de menor caballaje, la ley marca, para un turismo de menos de 8 caballos fiscales, la ley marca un 12,62 euros de cuota. Por parte del equipo de gobierno, en 2013 esa cuota se subió, se puso en 8 euros más de lo que marca la ley, en 20,26, y ahora vamos a 24,1, es decir, prácticamente un 20% más, una proporción que se aplica en el resto de vehículos. Sí nos parece positivo que se vayan incluyendo el tema de los vehículos eléctricos, más por nada por una visión de futuro, porque actualmente, y ayer lo comprobamos fehacientemente, actualmente en Andalucía el volumen de vehículos 100% eléctricos que están matriculados apenas pasa del centenar. Es deseable que en un futuro ese número vaya aumentando en toda nuestra comunidad autónoma y también aumente en nuestro municipio. En ese sentido, sí estamos de acuerdo en que se contemple esa particularidad de la tecnología con los nuevos vehículos eléctricos al 100%, pero esa subida de un 20%, casi 2 años después de que ya se subiera en su momento, nos parece una barbaridad, y por supuesto que no vamos a aprobarlo. Una cosa es actualizar las tasas, una cosa es un incremento en las tasas en relación al IPC, por ejemplo, o con cualquier valor añadido de decimales, pero en este caso estamos hablando de una subida que consideramos abusiva para los ciudadanos y sobre todo en tiempos de crisis. Gracias. Señora Concha, tiene usted la palabra. Muy bien. Pues, como decía mi compañera Elena, el fondo de la cuestión está claro. Si queremos entrar en planes de ajuste, si queremos entrar o participar de los reales decretos que ha seguido sacando sucesivamente el Gobierno del Partido Popular desde Madrid, tenemos que hacer esfuerzos. Este plan de ajuste viene de conformidad con lo establecido en el capítulo 3 del título 2 del Real Decreto 8/2013 de 28 de junio, que su título yo creo que ya es clarificador, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros. Yo creo que nosotros el cuadro lo abordamos, y lo que se nos pide de la Administración es que el Ayuntamiento no haga un esfuerzo leve de actualización, sino que para que vean que nosotros vamos en la senda del ajuste, nos piden un esfuerzo extra. Y este fue el único gravamen que nos comprometimos en aquel plan de ajuste, de subirlo a niveles máximos, porque entendíamos que en la economía doméstica no tenía realmente una afección tan importante como otro tipo de gravámenes. De hecho,
Es verdad que la subida es importante con respecto al año pasado. Pasamos de vehículos de 8 a 11,99 caballos fiscales, de 54,70 a 75,09, que es donde hay más cantidad de vehículos, sube unos 11 euros. Y en el de 12 a 15,99, que es donde está el otro gran grupo de vehículos que podríamos considerar, pues sube de 115,46 a 137,4, aproximadamente unos 22 euros. Como digo, para poder entrar en los planes de ajuste tenemos que hacer esfuerzos. Una cosa es el estado ideal que todos quisiéramos, que los responsables de las deudas las pagaran ellos y demás, pero entre el estado ideal y la gestión hay que tomar medidas. Los planes de ajuste, si los aceptamos, tenemos que aceptarlos con una serie de condicionantes, y en este caso pues es la subida del gravamen del IBI. Que además es curioso, curiosamente sube el gravamen del IBI, pero sin embargo no es que creamos un agravio comparativo con el resto de la comarca. No lo creamos porque estamos en el mismo índice que tiene la línea San Roque y Algeciras. Y por último también destacar, como decía mi compañera Elena, la bonificación a este tipo de coches que podríamos llamar ecológicos, que son el futuro y que tienen una bonificación para todos aquellos que lo soliciten previamente, requisito imprescindible, para que lo tengan de un 75%. Nada más. En segundo turno de intervenciones. Las intervenciones, bueno, pues del mismo modo que en el punto anterior, aclararles que, como bien se ha dicho, la subida es casi obligatoria, no deseable y, sobre todo, una medida importante. Nos equiparamos con los restos de municipios de la comarca. Pagará lo mismo un vehículo en Algeciras, en la línea en San Roque, que en los barrios, y sin embargo será el único municipio de la comarca que bonificará los vehículos de ahorro energético, de eficiencia energética, con un 75%, que es una medida creo que importante. Es verdad que el 99% son vehículos que están a día de hoy en la no eficiencia energética, son vehículos tradicionales en cuanto al consumo de combustible, pero también es cierto que este tipo de bonificaciones es una medida importantísima para promocionar el uso y la adquisición de vehículos eléctricos y de bajo consumo energético. Con respecto a la que comentaba el señor Castillo con respecto a la subida, es verdad, como bien ha dicho, yo creo que el señor Castillo se lo dice todo. Primero dice, ciñámonos al punto y no nos vayamos al pasado, y el primero que va al pasado es él, ¿no? Es un poco rocambolesco la cuadratura del círculo que nos ha querido en cierto modo exponer, ¿no? Yo siempre digo que el que no conoce su pasado y no lo recuerda está condenado a repetirlo, y los pueblos también tenemos ese tipo de condiciones. En el año 2008 efectivamente el grupo andalucista votó en contra de la subida de vehículos que se proponía, pero votamos en contra, y además le invito a que vea esta intervención al completo, no solo por lo que usted ha dicho, sino porque las nóminas del ayuntamiento estaban sin pagar, porque no se pagaba Seguridad Social de Hacienda, porque la auditoría del ayuntamiento no se llevaba a cabo. Entonces entendíamos que medidas de este tipo, sin un plan global de actuación para mejorar las arcas del ayuntamiento, difícilmente podrían dar resultados. Las medidas que traemos hoy a este ayuntamiento, entre ellas esta, que de este punto, son distintas con respecto a lo que estaba ocurriendo en el año 2008. Aquí sí hay un plan de medidas que ya se han aplicado, muchas de ellas, y otras tantas que tendrán que aplicarse en el futuro. Entre ellas hemos reducido el coste del capítulo 1, hemos mejorado los ingresos en este ayuntamiento, se han hecho las ponencias parciales catastrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una de las medidas que en el plan de ajuste nos va a hacer beneficiar la situación. Como bien ha dicho el señor Castillo, a mí ya me gustaría que este tipo de deudas que se han generado en el gobierno las pagaran los que están al frente de los ayuntamientos. No es una cuestión fácil, y además la justicia, aunque es efectiva en la mayoría de los casos, también es bastante lenta, y las luces de las calles hay que encenderlas todos los días, la bombilla del salón de pleno también hay que encenderla todos los días, y para eso incluso las luces de la Plaza de Toros también hay que encenderlas todos los días, y para eso, si no se pagan los impuestos, no somos responsables y por lo tanto no se puede afrontar.
Sí, hay que decirles también que, como no puede ser de otra manera, me comprometo y nos comprometemos desde el Partido Andalucista a que si en estos 2 años que vienen somos capaces de reducir la deuda en mayor cuantía de la que está previsto en el plan de ajuste, también nos comprometemos a bajar todos los impuestos, incluido el de vehículos. Así que eso será un compromiso que está en firme y que si los números dan resultados, y espero que esos resultados lleguen lo antes posible, podamos hacer una reducción de estos impuestos y obviamente por responsabilidad pedimos un nuevo esfuerzo más, aunque a veces ya parece que es un poco hasta cansino el pedirle esos impuestos a los ciudadanos de este municipio, que entre otras cuestiones están pagando, por desgracia, los malos hábitos del pasado. Dicho esto, vamos a proceder a votar la propuesta. Votos a favor de la propuesta, votos en contra, abstenciones. Pues se aprueba la propuesta con 10 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Siguiente punto de orden del día, punto 5. Modificación de la ordenanza fiscal número 32, reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios y suministro de interés general, telefonía móvil. Señora Andrade, tiene usted la palabra. Este expediente que traemos aquí de la derogación de la ordenanza fiscal fue una ordenanza que quisimos cobrarle buscando intentar ingresos hacia este ayuntamiento después de como nos hemos encontrado, intentando no retribuirlo a los ciudadanos. Entonces nos fuimos a buscar los ingresos en otras vías. Esta vía fue la telefonía móvil. Veíamos que las antenas móviles que había en el municipio, pues le pusimos una tasa, un aprovechamiento para especial de dominio público local a favor de estas empresas. ¿Y qué pasa? Pues nos lo denuncian en un juzgado y un juez considera que en esta ordenanza tendría que especificarse que solo las empresas propietarias de la infraestructura se aprovechan del dominio público y que tendrían estas que abonar las tasas, cuando la ordenanza está incluida a todas las empresas explotadoras y comercializadoras del sector, quiere decir a todas las compañías de móviles. Estas sentencias son recientes, estas sentencias son del año 2013 y que afectan a todas las ordenanzas, porque esta ordenanza nos viene de la FEN y estas ordenanzas se aprobaron en todos los ayuntamientos de la comarca de establecer esta tasa, y a nivel nacional todos los ayuntamientos aprobaron esta ordenanza. En esta comarca somos los primeros en acatar esta sentencia, derogándola expresamente por el Pleno, aunque hay que dejar reseñado que esta ordenanza no se aplica desde el año 2011, fecha que se tuvo conocimiento de los conflictos jurídicos existentes. Una vez la normativa esté totalmente desarrollada por parte del Ministerio, se iniciará el procedimiento para la aprobación de la nueva ordenanza fiscal que grave el aprovechamiento del dominio público por parte de las empresas de telefonía móvil que hacen uso y se aprovechan del dominio público local. Entonces, cuando se pronuncie el Ministerio con esta ordenanza, sobre todo con el tema del aprovechamiento de la telefonía móvil, la pondremos y la desarrollaremos para poderle cobrar la tasa que desde nosotros entramos en gobierno en 2011, intentamos que todas las tasas posibles, habidas y por haber, no repercutieran en el ciudadano, sino en las compañías que se estaban aprovechando de este fin. Muchas gracias. ¿Intervenciones en este punto? Señor Domínguez, tiene usted la palabra. Como ha dicho la señora Andrade, efectivamente estas ordenanzas pues fueron aprobadas prácticamente por todos los ayuntamientos de España y hubo una aluvión
de reclamaciones por parte de los afectados ante la sala de lo contencioso de las distintas regiones. Y hubo un parón hasta que la Unión Europea no hiciese un pronunciamiento sobre el tema. La Unión Europea hizo un pronunciamiento a favor de todas estas empresas eléctricas, de telefonía móvil, y por supuesto a partir de ese momento los juzgados empezaron a emitir sentencias desfavorables hacia los ayuntamientos. Gracias. Señor Gil, tiene usted la palabra. Sí, nosotros en este punto vamos a votar a favor, es otra fuente de ingreso y creo que es necesaria. En este caso no afecta directamente al ciudadano, por lo tanto vamos a votar a favor. Señor Puerto, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar en materia, evidentemente usted, señor Romero, puede dar los discursos que usted quiera en el sentido que usted quiera, que ejerce su plena libertad para hacerlo. Pero también me va a permitir que yo también le apuntille algo. En relación al punto anterior, muy brevemente, hombre, ha estado usted vendiendo una subida de un impuesto directo a los ciudadanos de un 20% y casi parece que le está haciendo un favor a los ciudadanos cobrándole ese 20% más de un impuesto que ya se subió hace 2 años. Es decir, explique usted las cosas como tiene que explicarlas, por supuesto, y explique su gestión, pero hombre, yo le aconsejaría y le pediría que se atenga un poquito más también a la realidad, y si no también pues se lo iré diciendo. Entrando en este punto, nosotros vamos a votar en favor de la propuesta, ya que viene basada, como decimos, en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ante el recurso de las empresas afectadas que estiman, entre otras cosas, la anulación de los artículos 2, 3 y 5 de la ordenanza, algo que puede provocar la derogación de la misma. Sí, en este sentido, señor Andrade, me va a permitir también que la saque de un error que creo que ha cometido, porque dice usted que esta propuesta fue suya de cuando entraron en 2011, de una propuesta en la que el grupo andalucista buscaba no ir en contra directa del bolsillo de los ciudadanos, sino de las empresas. Hombre, esta propuesta, señor Andrades, se aprobó definitivamente en el pleno del 27 de diciembre de 2010. Fue una propuesta de la anterior corporación socialista que se llevó a pleno y se aprobó frente a las alegaciones primeras de las empresas de forma definitiva en el 2010, como dice precisamente el informe técnico económico del expediente que usted está defendiendo. Lo digo para sacarla de su error. En ese pleno, el Partido Andalucista no votó a favor de la propuesta. No defendió la propuesta, pero sí fue una de las pocas ocasiones en las que el Partido Andalucista tampoco votó en contra. Es cierto, y además así lo dijo el portavoz andalucista en aquella época, el hoy alcalde, que estaba de acuerdo en el sentido de la propuesta que planteaba el equipo de gobierno socialista y que estaba de acuerdo en buscar nuevas vías de financiación que no atañeran directamente a los ciudadanos. Yo espero y creo que en ese sentido seguimos pensando tanto el grupo andalucista como el grupo socialista. Y por eso, siguiendo la literalidad del enunciado de la propuesta, en la que dice modificación de la ordenanza 32 y no la derogación, y al hilo de cuestiones que usted sí ha planteado, y en eso sí estamos absolutamente de acuerdo con usted, desde el PSOE proponemos, como usted, más o menos en el sentido que usted decía, señor Andrade, proponemos al gobierno local que, una vez derogada la ordenanza, como creo que vamos a hacer ahora mismo todos los grupos por imperativo judicial, los técnicos estudien las posibilidades técnicas y jurídicas de modificarla para ponerla de nuevo en vigor, como usted bien decía, ajustando evidentemente las condiciones a lo planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para cumplir, por supuesto, con lo dispuesto en su sentencia y en las alegaciones que presentaron las empresas en ese momento. Estas empresas, y ahí sí estoy de acuerdo con usted, se sirven de dominio público, terrestre y aéreo
de nuestro municipio para ejercer su actividad y cobrar por ella a los ciudadanos. Y nosotros seguimos creyendo en el sentido inicial de esta ordenanza, aunque tenga que modificarse. Esta ordenanza que regulaba el empleo de un espacio público de nuestro municipio por parte de empresas privadas, y también en eso estamos con ustedes. Este ayuntamiento no puede permitirse perder vías de financiación que no afecten directamente al bolsillo de los ciudadanos. Ustedes, cuando el PSOE presentó y aprobó su propuesta, esta propuesta, el 27 de diciembre de 2010, no se manifestaron en contra. Dijeron que no respondían a las alegaciones porque no las habían estudiado por falta de tiempo, eso dijo su portavoz en su momento, pero decían que estaban de acuerdo con el sentido de esta tasa, de este nuevo impuesto a las empresas. Yo celebro que sigan manteniendo esa opinión, porque si quieren, como digo, modificar la propuesta para que se ajuste perfectamente a lo señalado por los tribunales, ahí se encontrarán, en este caso, con el apoyo del Partido Socialista. Muchas gracias.